Muy buenos días, estimados amigos del Grupo Radio Estéreo Mairán. Hoy es sábado 13 de noviembre de 2021, ya en mero mes revolucionario. Es un grato placer darles la más cordial bienvenida esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. Tras un medio siglo de motines, sazonadas, golpes de Estado, 3 guerras internacionales, un intento de reconquista y otro del establecimiento de un imperio en nuestro país, llegó una paz forzada, pero real. Un avance económico que benefició a ciertos sectores de la población, grandes construcciones arquitectónicas y desarrollo ferroviario increíble. Sin embargo, había inconformidades en grandes sectores de la población mexicana. ¿Por qué? Antecedentes de la Revolución Mexicana. Es el tema de hoy. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho agrado damos la más cordial bienvenida a nuestro distinguido, muy apreciado invitado que ha estado con nosotros a lo largo de toda esta serie, Miguel García Audelo, editor y profesor egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, actual coordinador del Seminario de Historia en UNAM San Antonio, Texas, Estados Unidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos sean todos el día de hoy. Gracias. Y bueno, como música de fondo vamos a tener ese corrido famoso de la Carabina 3030, que relataba precisamente la preferencia de las tropas revolucionarias sobre el famoso Mauser que traían los federales, y es de esa relación. Miguel, pues ya estamos a una semana del día de la revolución, lo que se considera el día de la revolución. Así es. Pero comentaba yo hace un momento que en los años de 1877 a 1910, Porfirio Díaz había gobernado y había establecido una serie a nivel nacional de actividades positivas, beneficios para el país. Sin embargo, sí había un sentimiento fuerte de ciertos sectores de la población para seguir a Madero, que en otro momento hubiera sido considerado como alguien que no tenía lógica, para seguirlo en ese momento. ¿Qué fue? ¿Qué circunstancias son las que provocan que haya ese sentimiento en México? Sí, efectivamente, estamos a muy pocos días de entrar a otra gran fecha del calendario cívico mexicano, como es la Revolución Mexicana. Como tú bien has apuntado, pues para entenderla, ¿verdad? Y sobre todo comprender la trascendencia que ha tenido, no nada más en el momento en que sucedió, sino a lo largo del tiempo, que ha sido revisitada, estudiada, interpretada, sobre todo a la luz de los acontecimientos que en ese momento toca, ¿no? Interpretar. Y en efecto, para tener una idea clara de la revolución, pues hay que saber o hay que tener claro qué es una revolución, ¿verdad? Porque a lo mejor cualquier cosa puede ser revolución y no es así. O sea, la revolución como concepto es muy complejo, pero bastará con apuntar aquello que dice que la revolución es un movimiento, puede ser pacífico o armado, generalmente es armado, tiene como propósito cambiar las cosas de una vez y para siempre, ¿no? Es una revolución que intenta cambiar todo, ¿no? Reformar todo desde el principio para que haya un orden nuevo. En el caso de la Revolución Mexicana, ¿cuál era el orden que querían cambiar? Pues el que has anotado, que es el construido durante el Porfiriato. El Porfiriato es uno de esos periodos cuya invención historiográfica data de los años 40 y tiene una connotación negativa. Por lo general es negativa y cada vez que hablan del Porfiriato pues lo hacen en estos términos, ¿no? De represión, de excesos, de élites, de sociedades acomodadas, etcétera, pero también tuvo muchos beneficios. Creo que una explicación sobre la Revolución Mexicana estaría incompleta si no hablamos de los beneficios. La paz fue, digamos, una de los primeros síntomas que tuvo el régimen
encabezado por Porfirio Díaz. Pero también hubo muchas políticas que permitieron el progreso, no solamente social de alguna parte de la población, sino también político, económico, etcétera. Por ejemplo, esta paz, o sea, permitió una estabilidad que permitió desarrollar o llevar a la práctica todas las leyes que habían promulgado en la década de los años 50 del siglo XIX, ¿no? Y se expidieron muchas leyes que también permitieron atraer a otros personajes fuera para que invirtieran en el país, o incluso se quedaran viviendo aquí. Pero también esta política provocó que poco a poco otros sectores como el campesino, pues comenzaran a ser despojados de sus tierras. Ahora vamos a hablar de eso. También hubo progreso material llevado de la mano de la construcción de los ferrocarriles. O sea, cuando llega Porfirio Díaz había 2, 3 líneas de ferrocarriles miserables, pero cuando termina su periodo de gobierno en 1911, pues hay más de 24,000, 20,000 kilómetros que conectaban a todo el país, desde Baja California hasta Yucatán, y desde Nuevo León hasta Acapulco. Es decir, el país estaba totalmente comunicado. Es la época, ¿no?, de la introducción de los avances tecnológicos como el telégrafo, el teléfono y sobre todo la luz eléctrica, que fue el símbolo de la modernidad. Y desde luego también, pues hay mucha inversión en la industria, pero especialmente en la minería y en los textiles, es decir, todas esas cosas manufactureras. De modo que la revolución pues intenta cambiar esto, pero no porque fuera malo, sino porque las condiciones en que se desarrolló fueron absolutamente desiguales, ¿no? Y por esa razón, muchos de los personajes que van a aparecer a lo largo de este desarrollo histórico, cada uno va a enarbolar diferentes consignas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Madero va a estar concentrado en el aspecto político, Zapata va a estar concentrado en el aspecto agrario, Villa pues pendula entre una y otra cosa, pero generalmente sus pasiones son libertarias, ¿no? Lo mismo con Carranza, ¿no? Y otros personajes que se van a sumar al movimiento y que tienen una idea muy clara de eso. Pero antes de llegar a todos esos personajes, yo me gustaría nada más finalizar diciendo que la revolución y la revolución mexicana se ha interpretado de tantas formas que los historiadores todavía no nos ponemos de acuerdo de cuándo acabó. O sea, sí sabemos cuándo empezó, en noviembre de 1910, eso sí seguro. Pero cuándo acabó sigue siendo objeto de muchas interpretaciones, porque unos dicen que en 1917, otros dicen que en el 19, otros que en el 23, otros que en el 24, otros que en el 28, otros que en el 40, o sea, sí, hay muchas interpretaciones. Esas luego las vamos a tocar, pero me gustaría ya entrar ahora sí en materia, ¿no? O sea, en términos sociales, ¿no? El porfiriato significó la transformación de la propiedad comunal, de las tierras, de los pueblos, ¿no? Y esto fue por la aplicación de las leyes de reforma, pero también de las sucesivas modificaciones que hizo el porfiriato, ¿no? Entonces, las tierras, por ejemplo, de los pueblos indígenas, se comenzaron a seccionarse y a comprarse, ¿no? Y entonces, pues los beneficiarios, ¿no?, que en un primer momento eran los indígenas para que pudieran cultivar su propio pedacito de tierra y pudieran convertirse en pequeños capitalistas que aportaran a la economía, pues no se cumplió porque hubo otros más vivos que empezaron a comprar las tierras y en un tiempo verdaderamente breve comenzaron a construirse latifundios que no habíamos visto ni siquiera a la época del virreinato. Es decir, son unas extensiones de tierra verdaderamente notables, ¿no? Y esto obligó a que los indígenas se emplearan en las haciendas que se instalaron en donde antes tenían sus tierras, ¿no? Y además, pues provocó toda clase de abusos, por ejemplo, esto de que les pagaban muy poco, pero sobre todo que los tenían sometidos en estas tiendas de raya tan famosas que suelen aparecer seguido en la narrativa revolucionaria. Entonces, en 30 años, ¿no?, de pasar de posesiones de tierras comunales, pasamos a otro estadio en donde el 1% de los mexicanos poseía el 85% de las tierras productivas del país. Es decir, había una desproporción enorme, 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 y esto lo podemos ver pues, en muchos relatos, por ejemplo, en México Bárbaro de John Kenneth Turner, ¿no? Ahí está muy evidenciado. Pero si eso pasaba en las cosas del campo,
pues no era muy diferente de lo que sucedía, por ejemplo, en las minas y en los textiles. O sea, los indígenas desplazados o la gente del campo desplazada, pues iba y se empleaba ahí, pues a sueldos miserables, ¿no? Y esto con el paso del tiempo, pues provocó muchos malestares que en algún momento, ya tiempo después, cuando la situación se estaba volviendo más insostenible, pues provocó huelgas como la de Cananea y Río Blanco, que son dos claros antecedentes de la Revolución Mexicana. Pero si creían, ¿no? O bueno, más bien si los que nos están escuchando creen que esto nada más le pasaba a la gente del campo, a los indígenas, a los históricamente desfavorecidos, pues no. O sea, hubo también sucesivas crisis económicas en donde el porfiriato no pudo asegurar la continuidad del sistema, ¿no? Por ejemplo, en la crisis de 1908 y 9, y en algunos momentos difíciles económicamente hablando, en donde la burocracia y las clases medias que viven en las ciudades también fueron castigadas, bajándole los salarios, aumentándoles impuestos, ¿no? Es decir, trataban de parchar esta situación con estas medidas pues desesperadas, ¿no? Lo cual también con el paso del tiempo fueron desacreditando la figura presidencial, ¿no? La investidura presidencial en la persona de Díaz pues fue desacreditada por no poder mantener, digamos, el equilibrio con el que había llegado, que había más o menos sostenido en la década de los 80s y 90s, pero que ya hacia la primera década del siglo XX pues ya estaba cada vez más en entredicho, ¿no? Entonces, vemos que el porfiriato, la sociedad que vive, ¿no? Que se desarrolla en estos 34 años, pues una amplia mayoría era pobre, sí, porque vivía en el campo y porque estaba en el campo y estaba sometida a todos estos vaivenes, ¿no? Pero también la que vivía en las ciudades comenzó a resentir los cambios, ¿no? De un sistema que privilegiaba solamente a ciertos sectores. Y esto, ocurrió en buena medida también porque con el presidente Díaz, ¿no? Envejeció también el sistema que le permitió mantenerse en el poder. Así que esta ausencia, por ejemplo, de un cambio generacional provocó también disensiones al interior del gobierno porfiriano, ¿no? Esto se vio manifestado de manera muy clara en las elecciones de 1900 y 1904, que son las que perfilan la sucesión presidencial, y en donde incluso, o sea, el propio Díaz se muestra así como convencido de que probablemente haya las posibilidades de haber un cambio, desde luego con elementos de su propio entorno, pero incluso los opositores, un opositor como Madero, cuando hace un análisis de lo que había significado el porfiriato, lo hace de una manera entusiasta, positiva, no exenta de críticas desde luego, pero no con la ferocidad con la que se va a lanzar a finales del año 10. ¿No? Y esto, digamos, esta situación de que no hay cambio generacional, de que el sistema ha envejecido con Porfirio Díaz, generó al interior del mismo gobierno dos partidos claramente diferenciados. Los que estaban más cerca de Díaz y que se conocían como los científicos, y los reyistas, ¿no? Encabezados por Bernardo Reyes, el viejo gobernador de Nuevo León, que pretendían, ¿no? Mantenerse en el poder, ¿no? Cada uno en sus propias tendencias. Pero esta división al interior del gobierno pues no fue suficiente. Necesitaba un catalizador de toda la circunstancia, digamos, política. Y esta se dio en febrero de 1908 cuando Porfirio Díaz ofrece una entrevista a un periodista norteamericano donde, en pocas palabras, le dice, pues México está maduro, está preparado para la democracia, vengan los partidos. Y ojalá no hubiera dicho eso, porque ahí es donde todo el mundo empezó a levantar la mano. El mismo Madero, en ese mismo año, publica su libro de la sucesión presidencial, en donde, como digo, hace un análisis de la situación entusiasta, sí, pero exenta de críticas, ¿no? Y en todo el país empiezan a cundir pues la organización de clubes antireeleccionistas y democráticos. Al interior del gobierno, pues también levanta la mano, Bernardo Reyes levanta la mano, pero a Porfirio Díaz no le gusta eso y lo manda al exilio a Francia y Alemania pretendidamente para que tomara clases de adiestramiento militar, como si a don Bernardo Reyes le hiciera falta eso. Entonces, empieza a ver ya a finales del 8 y todavía en el 9, con esta proliferación de partidos democráticos, ¿no? Y clubes anti-reeleccionistas, una efervescencia política que va a ser cada vez menos controlable, ¿no? De hecho, en abril de 1910, que es en el año de la convocatoria para las elecciones, ¿no? Madero forma su partido antireeleccionista. Sin embargo, no logra hacer demasiado porque poco tiempo después lo apresan en Monterrey bajo cargos verdaderamente ridículos, ¿no?
Y lo mantienen ahí encerradito durante la celebración de los comicios en junio de 1910. Viene la celebración del centenario de la independencia, en donde México muestra todo el progreso que había tenido en 30 años. Y no habían pasado ni 15 días, bueno, sí, un poquito más de 15 días después, cuando el 6 de octubre Madero se fuga de su prisión, ¿no? En San Luis Potosí, con dirección a San Antonio, Texas. Entonces, digamos, ese es como el panorama en el que se va a desarrollar la lucha a la cual va a llamar desde San Antonio, Texas, ¿no? el opositor más evidente de Porfiriato, que fue don Francisco de Madero. Pero ¿qué te parece si entramos en detalles para el siguiente bloque? Me parece perfecto. Fíjate que hay un detalle que quiero comentarte. Me parece que la idea del gobierno de Porfirio Díaz, particularmente de él y de la gente que lo rodeaba, era que lo importante era la nación, es decir, México, que funcionara el concepto del desarrollo nacional y no tanto el desarrollo del pueblo, el desarrollo del ciudadano en sí mismo. Pero bueno, vamos a hacer una breve pausa y continuamos platicando sobre este tema. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando con Miguel García Audelo, historiador. Actualmente él es el coordinador del Seminario de Historia en UNAM San Antonio, Texas. Y bueno, nuestro tema son los antecedentes de la Revolución Mexicana. Hace un momento, Miguel, nos comentabas en la pausa anterior de las condiciones que México había vivido positivamente desde el punto de vista material, pero también surgía la idea de la gente, el pueblo, qué había en todo esto de la relación de lo que se ofrecía en México para el pueblo, para la gente. Sí, cada vez que nosotros hablamos de la revolución, ya sabes, ¿no? Cuáles son las imágenes más recurrentes, las adelitas, las personas con calzón de manta y sombrero, o sea, el pueblo que hace la revolución, ¿no? Efectivamente, hay una gran cantidad de marginados durante esta época que son los que mayoritariamente se unen a las filas revolucionarias. Y creo que esto es mucho más evidenciado en el sur, en el centro sur del país, en donde todos aquellos desfavorecidos socialmente son los que con una mayor facilidad se unen al movimiento. Obviamente que cada zona del país tiene un desarrollo revolucionario diferente. En algunos llega muy rápido, por ejemplo, en los estados del norte, en donde van a ser personajes vinculados con la política, incluso son militares, ¿no? Los que apoyan a Madero en un primer momento en el norte del país. Pero en el sur, en el centro sur, pues obviamente son diferentes, son más mayoritariamente campesinos, despojados durante décadas de sus tierras, ¿no? Ahora bien, la perspectiva que hay dentro de toda esta época sobre ellos y sobre las personas que se estaban levantando, pues obviamente no cabía dentro de la concepción elitista y porfiriana, ¿no? Que dio lugar a la revolución. ¿Por qué? Porque traían conceptos muy complejos y abstractos, ¿no? Que ellos que evidentemente no llegaban hasta, o sea, no permeaban hasta esos niveles. Por ejemplo, el darwinismo social, ¿no? De lo mejor, que sobrevive lo mejor, etcétera. O sea, eso alimentaba mucho la mentalidad de las élites de esa época. Pero también el sistema positivismo con el cual incluso se fundaron instituciones como la Escuela Nacional Preparatoria a la cual asistían, perdón, pues al menos en la Ciudad de México, pues los miembros de las clases medias, ¿no? Es decir, el positivismo y la visión darwinista, ¿no? de la realidad, pues, por supuesto que tuvieron una influencia notable a la hora de interpretar lo que Madero les traía desde el norte, ¿no? Y sobre todo las razones que tuvieron para hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la revolución, y no nada más de la revolución mexicana, sino de la revolución, siempre hay dos bandos. Uno que lo va a perder todo, que está expuesto a todo, y aquellos que se unen a la revolución porque no tienen nada que perder y al contrario tienen todo que ganar, ¿no? Esas son las dos grandes fuerzas que se enfrentan siempre en esta clase de movimientos y que le dan características muy especiales en cada lugar, en cada localidad donde surge. Por ejemplo, si nos vamos a pensar en la revolución, por ejemplo, francesa, pues no es como la mexicana, pero ni de lejos, no solamente por el tiempo y el lugar, sino porque vienen inspiradas por otra clase de ideas y por otros personajes que evidentemente
no son como los campesinos mexicanos, es decir, son personajes ilustrados, incluso son de clases altas, ¿no? Que impulsan la revolución porque lo que quieren que cambien son los estamentos que no les permiten ninguna clase de movilidad en una sociedad absolutamente vertical, ¿no? Y con instituciones monolíticas como era la corona o la monarquía y la iglesia. En el caso de la Revolución Mexicana no pasa eso, porque si bien existe todavía la gran institución que era la iglesia, estaba cooptada o apoyada, ¿no? Por el porfiriato y viceversa, es decir, era una institución paralela que en definitiva no representaba ninguna posición como lo representó en tiempos de la Guerra de Reforma. Es más, cuando regresa del exilio el entonces arzobispo Comecuras, enemigo de Juárez, como fue Antonio Pelagio de la Bastida de Ochoa, es el quien casa a Porfirio Díaz. Es decir, este evento, digamos, social, pues nos dice mucho de la relación que iba a tener, por ejemplo, el porfiriato con la iglesia. Es más, Porfirio Díaz ni siquiera quiere aplicar las leyes de reforma que afectaban a la iglesia, por muchas razones pragmáticas, ¿no? En fin, este es como el panorama, es muy complejo de analizar, ¿no? Pero estas son las líneas generales, ¿no? Lo que trae Madero desde San Antonio, pues es muy claro. Él siente que ha sido burlado, ¿no? Se le han despojado sus derechos políticos e inicia la revolución desde San Antonio, Texas. No tiene mucha suerte porque pues Madero, las ideas democráticas y libertarias de Madero también son muy abstractas. Tampoco permean tan fácilmente. El caso es que él se anima a lanzar la revolución y la convoca un 20 de noviembre de 1910, en donde hubo poco levantamiento, sí, pero empezaron a ser muy significativos. Madero considera que las elecciones de junio de 1910 fueron fraudulentas, por lo tanto las declara nulas. Se reconoce a sí mismo como presidente provisional y se llamaba a sí mismo también jefe de la revolución. Y para que lo apoyaran, pues reivindicaba reivindicaba muchas luchas sociales y obreras evidenciadas en las huelgas de Cananea y Río Blanco, de las cuales mencionamos hace ratito. Hay gente que lo empieza a apoyar. El primero es Aquiles Cerdán en Puebla, pero se dejan venir muchas rebeliones, 13 al menos, por ejemplo, en Gómez Palacio, en Lerdo, en Cuencamé, Durango. Se me ocurre también Naco, la misma Cananea, Hermosillo, Sonora. Y todas las otras batallas que se van a ir sucediendo entre noviembre y mayo, de noviembre de 1910 y mayo de 1911, en donde van a desintegrar, van a desarticular a una velocidad impresionante el ejército de Porfirio Díaz. Y este es un punto que me gustaría señalar. Ustedes se dan cuenta, o sea, entre la declaración de la revolución, que es en noviembre de 1910, y la firma de los tratados de Ciudad Juárez, que son en el 17 de mayo de 1911, apenas se han pasado, es más, no han pasado ni 6 meses. No han pasado ni 6 meses y ya los revolucionarios habían logrado dominar medio país y desarticulado o al menos hecho ineficaces las respuestas del ejército de Porfirio Díaz. ¿Por qué? Porque Porfirio Díaz justamente estaba concentrado en esto que tú habías mencionado al principio y no le dio oportunidad de formar un ejército poderoso, ¿sí? Que en dado caso hubiera servido para barrer a los revolucionarios que, dicho sea de paso, no estaban ni perfectamente armados, ni eran militares profesionales, ni absolutamente, o sea, eran muchos espontáneos, no tenían la formación militar, pero dada la contingencia, no pudieron ser contenidos por las fuerzas federales, ¿no? Porfirio Díaz renuncia un 25 de mayo, Francisco León de la Barra queda como presidente interino y negocia con Madero, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la situación hasta que se convoquen a nuevas elecciones, que por cierto gana en octubre de ese mismo año de 1911? Pero la verdad es que Madero cometió muchos errores. Las ideas de Madero son muy abstractas y difíciles de llevar a la práctica, pero sobre todo cometió errores que estaban casi escritas en el manual que debían evitarse. Por ejemplo, no cumple con todas sus promesas. O sea, si ya lo apoyaron muchas personas, o sea, empieza por no cumplir. Uno de los que no les cumplió fue a Zapata. O sea, Zapata, que se había levantado en Morelos, no le cumple lo que le había prometido. De hecho, se reúne con él durante la presidencia interina de León de la Barra, pero no llegan técnicamente a ningún acuerdo. Y de hecho, tiempo después,
lanza las fuerzas al ejército en contra de Zapata, Madero contra Zapata. Pero también cometió otra clase de errores políticos, como por ejemplo, gobernar con el aparato porfiriano, o sea, con el Congreso, con los ministerios, con todo el instrumental que había dejado Porfirio Díaz hace apenas algunos meses. Y evidentemente cuando llega Madero, pues no lo quieren, no lo ven, de hecho se burlan, ¿no? Y ya que estamos hablando de burlas, la prensa, o sea, no le perdonó a Madero ser tan ingenuo. O sea, día, noche, ¿no? Día y noche, un día sí y otro no, se burlaban de Madero. Y eso, quiera que no, o sea, sí tiene un impacto, sobre todo en la percepción de la investidura que ostentaba, que ni más ni menos era la de la presidencia de la República, ¿no? Pero además, no toma con en mi opinión, no toma con la suficiente seriedad los levantamientos que se van sucediendo. Por ejemplo, el levantamiento zapatista es uno, pero también Pascual Orozco, que era otro aliado, se le levanta, ¿no? Y de hecho, es Victoriano Huerta quien vence a Pascual Orozco. Y esta es otra de las facetas bien poco conocidas de él. O sea, Huerta en algún momento llegó a ser un héroe nacional por haber vencido a Pascual Orozco. Pero también tiene que hacer frente a las reacciones más conservadoras que representaban Bernardo Reyes, recién llegado de Europa, ¿no? Pero también de los familiares de Porfirio Díaz, como Félix, que desde luego querían la restauración del antiguo orden, ¿no? Y esto va a ser un caldo de cultivo que desafortunadamente va a terminar en la decena trágica de febrero de 1913, en donde Victoriano Huerta, al que le había confiado todas las operaciones, al menos en la Ciudad de México, es traición, o sea, se pasa del otro lado, empieza a conspirar y traiciona a Madero, ¿no? Y creo que en febrero de 1913, bueno, no creo, así está señalado, ¿no? Ocurre un punto de inflexión importante en el proceso revolucionario. La muerte de Madero en la decena trágica, en donde también pierde la vida Bernardo Reyes, Pino Suárez, que era el vicepresidente, y hay muchos otros más. O sea, es un punto de inflexión en donde las cosas comienzan a radicalizarse de tal manera que el paso natural, ¿no?, que hay en este proceso es la instauración de una dictadura encabezada por el antiguo héroe nacional que era Victoriano Huerta, que había negociado con los contrarrevolucionarios, pero especialmente con el embajador norteamericano Henry Lane Wilson, que tuvo un papel muy importante dentro de la caída de Madero. La muerte de Madero, del presidente, en febrero de 1913, y la dictadura que dura poco más de un año, ¿verdad?, hace que en otras partes del país, en el norte, comiencen a resucitarse los principios revolucionarios que habían arbolado Madero. Y pues Huerta se la ve muy difícil porque tiene que combatir ciertamente a los revolucionarios que vienen con Venustiano Carranza y el Plan de Guadalupe, ¿verdad?, para restaurar la democracia, ¿no?, desconocer la dictadura y continuar con el proceso revolucionario que había iniciado Madero, a los cuales desde luego se les vuelven a unir viejos aliados como Zapata, ¿no?, que había estado en lucha contra el propio Madero, pero también otros que habían ciertamente participado desde el primer momento, como Pancho Villa, pero que también había sido despreciado, ¿no? Por ejemplo, Madero fue despreciado en todo el aparato político. Y Pancho Villa es recompensado por Madero nombrándolo general del ejército, pero el ejército no quiere a Pancho Villa porque dicen que no tiene formación militar formal. Entonces, todos esos que habían sido desplazados por la poca pericia de Madero, o que de plano, o sea, no encontraban un lugar dentro del nuevo orden, vuelven a unirse, pero esta vez para tirar al dictador en que se había convertido Victoriano Huerta. Evidentemente, la intervención de los Estados Unidos es fundamental. De hecho, se precipitan todas las cosas, ¿no? No solamente por la promulgación del Plan de Guadalupe, el mismo febrero de 1913, sino también por la amenaza de invasión de los Estados Unidos, que, dicho sea de paso, ya tenemos larga experiencia en el siglo XIX con sus constantes invasiones e intervenciones, ¿no? Y la dictadura de Victoriano Huerta, además de que fue nefasta, truncó para siempre un proyecto que de haber continuado hubiera cambiado definitivamente la faz del país. Es finalmente derrotado por todas las fuerzas revolucionarias, que podrían resumirse fundamentalmente a tres:
la que encabezaba Pancho Villa por un lado, la que venía con Venustiano Carranza y su ejército constitucionalista, sus dos grandes brazos armados que era por un lado Pablo González y Álvaro Obregón, y en el sur Zapata. La conjunción de todos estos elementos van a hacer que se precipite la dictadura de Victoriano Huerta, firme los tratados de Teoloyucan y tenga que salir del país como había salido Porfirio Díaz. Y hasta este punto, bueno, pues va a empezar otra etapa muy interesante en donde los triunfadores van a empezar a tener diferencias muy importantes que vamos a tocar en el siguiente tramo. Fíjate que todo lo que acabas de comentar me lleva a una reflexión que creo que pocas veces se ha hecho, aunque pienso que debe haber muchas personas que la han analizado, que es que los errores de Madero provocaron la muerte de miles y miles, de cientos de miles de personas. Creo que al momento en que ocurre la decena trágica, el número de fallecidos en México no llegaba ni a 5,000. Es porque realmente no había habido combates muy grandes. Tal vez de los más grandes habían sido los de Chihuahua contra Pascual Orozco. A Madero le faltó leer El Príncipe de Maquiavelo para haber eliminado todo lo que le había dejado Porfirio Díaz en el gabinete, porque él se quedó con el ejército y todo, como lo acabas de comentar. Entonces, realmente a veces resulta con que el jefe del Ejecutivo, o sea, el presidente, en este caso Madero, no tenía derecho a cometer tantos errores que trajeron como resultado el que se viniera la situación que más adelante nos platicas, que van a ser precisamente el hecho de que vaya a haber una revolución, primero contra Huerta, y después van a venir las luchas entre los mismos revolucionarios. Pero pienso que Madero debió haber hecho lo que dice en El Príncipe Maquiavelo, que es eliminar de plano toda la estructura que existía, en este caso de los científicos, haber creado una nueva estructura. Y eso sí se lo dijeron varios de sus amigos, como Blas Urrea, como Federico, se me fue el nombre, íntimo amigo de él, hermano de Roque González Garza, Federico González Garza. Se lo dieron a conocer. Bien, vamos a hacer una hora de pausa y continuamos platicando. Perfecto. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando con Miguel García Audelo, historiador, profesor egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, coordinador del Seminario Historia en UNAM San Antonio, y estamos hablando de los antecedentes, bueno, ya no los antecedentes, hablamos hace rato de los antecedentes, sino ya más bien la Revolución Mexicana. Mencionaba Miguel acerca de una serie de errores políticos, tácticos, pues de mucha naturaleza que se habían cometido durante el gobierno, el breve gobierno, porque fue de noviembre de 1911 a febrero de 1913, o sea, 1 año, 3 meses, cuando mucho, y no creo que llegar a los 3 meses, de Francisco y Madero, durante los cuales los conflictos van a agravar la situación. Va a ser como le hubiera dicho Blas Urrea, en aquella famosa ocasión en que le manda un mensaje donde lo compara con un cirujano que cierra la herida, cierra la operación sin sacar la gangrena y desangra al herido que sería México. Miguel, ¿cómo verías esta situación? Así como la describes, pues me parece terrible, pero pues así fue, o sea, así fue. Y ahora que estabas tocando o regresando estos puntos muy importantes que definieron la Revolución Mexicana, pues además de cometer esos errores, pues miren, en proyectos de esta naturaleza no hay lugar para vacilaciones. Por eso Luis Cabrera, cuando le preguntaban qué era la revolución, decía, la revolución es la revolución. O sea, era cambiar todo sin vacilar. Si alguien trae en la cabeza un proyecto y quiere que se consuma, entonces de verdad no hay lugar para vacilaciones. A mí no me gusta hablar de política, pero solo porque el caso lo amerita, voy a citar un ejemplo de hace unos días. Ahora vivimos tiempos políticos en donde se enarbola, ¿no?, al menos en el discurso, una transformación pretendidamente similar a la de la revolución, a la de la guerra de reforma y la independencia. Es decir, es un proyecto en toda forma en esta narrativa. Entonces, aquel que comete un error
que los vincula siquiera en la forma con el antiguo régimen, es despedido. Es decir, si están dentro del proyecto, entonces es el proyecto. O sea, y no hay lugar para errores, por mínimos que sean. Y en el caso de Madero, ¿no? Pues no solamente dejó el aparato, no solamente fue muy buena onda, diríamos, ¿no? Con todo lo que les quedó. De hecho, los reclamos posteriores era, bueno, es que, o sea, Madero les dio chance a la prensa de criticar como nunca antes lo habían podido hacer con Porfirio Díaz. ¿Y cuál fue su respuesta? Morder la mano que les quitó el bozal. O sea, esa era la imagen que tenían de los revolucionarios en relación a los ataques de la prensa, ¿no? Y por el otro lado, cuando ya ha habido un movimiento de esta naturaleza, combates, y se ha trastocado el antiguo régimen, cuando se trata de volver a él, ya no es posible. Ya no es posible, la mentalidad cambia, el trauma queda, etc. Y hay muchos ejemplos. Miren, si continuamos con el asunto de la Revolución Francesa, atraviesa por varios procesos. Por ejemplo, el movimiento, digamos, insurgente en contra de la monarquía que trata de contenerlo, ¿no? El derrumbamiento de la monarquía, el terror, el consulado y luego el imperio, ¿no? Y después de que cae por Napoleón Bonaparte, se restaura la dinastía borbónica, pero ya nada es igual, ¿eh? Ya nada sabe igual, ya nada se ve igual, ya nada es igual. Y lo mismo pasó con la dictadura de Victoriano Huerta. O sea, él, de hecho, si ustedes analizan las fotografías que se toma el día de su posesión, se viste como Porfirio Díaz, habla como Porfirio Díaz, trae a sus ministros como Porfirio Díaz, se hace acompañar de su Estado Mayor Presidencial como Porfirio, pero eso ya no queda. ¿Por qué? Porque la figura de Díaz ya no se llena tan fácil. Y con un individuo con la fama de Victoriano Huerta, menos, ¿verdad? Menos. Y entonces, pues, no, o sea, ya no hay lugar para ese tipo de cosas. Estos dos grandes elementos entre los errores políticos de Madero y el intento de restauración de un régimen que ya estaba herido de muerte, como tú lo dices, pues había dejado un México que se estaba desangrando, que le había tratado de suturar las heridas, pero pues de todos modos tenían varios hoyos por ahí. Y varios de los hoyitos que tenía por ahí es que el triunfo de la revolución, bueno, de la revolución constitucionalista, en donde están juntos Pancho Villa, Obregón, Pablo González, su jefe es Venustiano Carranza, Zapata, ¿no? Todos juntos pelean, o sea, o tratan, pues, de tener lo que les corresponde dentro del botín revolucionario. Ya vencieron a Huerta. Huerta huye en julio de 1914, ¿no? Y entonces empiezan las negociaciones entre ellos, ¿no? Empiezan las negociaciones para ver con qué se van a quedar, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer después de que ya no está el tirano Obregón? Y pues empieza, la primera división es entre los constitucionalistas y los otros revolucionarios. Los constitucionalistas encabezados por Venustiano Carranza, ¿no? Con sus brazos armados Obregón y González, y los otros que tenían sus propias luchas como Pancho Villa y Zapata. No hay un entendimiento claro entre ellos. Como digo, piden cosas para sí, o sea, agua que mueva su molino. Y tratan de llegar a un acuerdo en Aguascalientes en 1915. Pero, perdón, en el 14, pero no, tampoco les da muy buena espina reunirse todos para tratar de llegar a un acuerdo político, ¿no? Lo que hacen entre finales de 1914 y 1915 es de tratar de ponerse de acuerdo quién va a ser ahora el que va a encabezar la revolución. Y obviamente van a decir, no, pues yo, ¿no? Todos los protagonistas de la revolución van a decir, no, pues yo. ¿Quién dio más vida? No, pues yo. ¿Quién le entró con más? Pues yo. Y todos le entraron con más según ellos, ¿no? Se reúnen en Aguascalientes, tratan de llegar a un acuerdo. Y lo que resulta de esa convención es la declaración de un presidente, ¿no? Como fue Eulalio Gutiérrez, que pues no sabía nada, en las líneas revolucionarias no sabía a nada. ¿Por qué? Porque ni se le había visto. O sea, hay muchos pros y contras, pero más contras, en relación a su designación, pero especialmente vienen del Partido Constitucionalista, ¿no? O sea, Carranza va a decir, pero si yo fue el que se levantó contra Huerta, ¿no? Yo soy el jefe de la revolución. Y Pancho voy a decir, no, o sea, eso significa que yo voy a estar así como a tu disposición. Y lo mismo Zapata, etc. O sea, no llegan a un acuerdo y empiezan los enfrentamientos en 1915.
La época más cruenta de la revolución es en 1915 con esta guerra de las facciones. Ni siquiera el enfrentamiento contra Porfirio Díaz, contra Huerta, dejó tantos muertos como lo dejaron las batallas libradas durante la guerra de facciones que comienza formalmente, ¿no? En 1915. O sea, hay pérdidas terribles. De hecho, en Celaya o cerca de Celaya, Obregón pierde un brazo, ¿no? O sea, es una etapa de todos contra todos, hasta que por angas o por mangas, pero especialmente por la destreza militar de Obregón y la astucia de Pablo González, van a sobreponerse contra Zapata y contra Villa. Y lo que habían logrado de nombrar un presidente de Lalo Gutiérrez, pues se va a difuminar ahí en el escenario político. De hecho, Eulalio Gutiérrez se la pasa huyendo, o sea, no es suficiente el sostén militar que le había dado Pancho Villa y Zapata. O sea, Eulalio Gutiérrez termina así huyendo de ciudad en ciudad y termina, creo, ahí, acompañado por 2 gatos ahí en Monterrey, por San Luis Potosí. O sea, ya nadie le hacía caso, o sea, perdió ahí en la sombra de la historia. Mientras Carranza, ¿no?, ganaba cada vez más poder y se colocó al frente de la revolución. Pero Carranza fue mucho más cauto que Madero, sabiendo que había triunfado sobre todas las circunstancias difíciles, como la dictadura de Victoriano Huerta, la invasión de Estados Unidos, que ya estaban ahí en el puerto de Veracruz, las disensiones al interior de los mismos revolucionarios. Todo eso lo consideró Venustiano Carranza y fue modificando con el paso del tiempo el plan de Guadalupe que había abierto la lucha en contra de Huerta. Y por eso, entre 1915, ¿no?, a finales del 15 y todo el 16, empieza a fraguar cómo se va a comportar. O sea, la intención era, en un primer momento, modificar la Constitución de 1857, para ahora sí darle un cuerpo, una estructura legal, política, especialmente militar, que le permitiera mantener el poder. Con Villa reducido en Chihuahua y con Zapata reducido en Morelos, tuvo amplias posibilidades, ¿verdad?, de que esto pudiera llevarse a efecto. Pancho Villa, en una de esas patadas de ahogado, invade Columbus, ¿no?, en enero del 16, para crearle problemas diplomáticos a Carranza y mantenerlo ocupado en lo que él se recuperaba. Zapata mantiene todavía algunas operaciones militares, no solamente en Guerrero, sino en Puebla en Morelos, y mantiene operaciones en Puebla y en Guerrero. Pero Carranza continúa con su proyecto político y esto fue lo que permitió que se salvara la revolución. O sea, Madero tenía aspiraciones democráticas muy abstractas, consideraba que la libertad y la democracia eran panaceas con las cuales iban a resolver todos los problemas del país, ¿no? Pero no les había dado un cuerpo político, ideológico, etc. O sea, no lo había aterrizado, diríamos. Huerta menos, pero Carranza sí. Y por eso, a finales del 16, ¿no?, convoca a un Congreso Constituyente para reformular en un principio la Constitución, que va a terminar en todo un nuevo proyecto, ¿no? Es decir, la guerra de facciones significó, pues sí, la definición de cada uno de estos personajes dentro del proceso revolucionario, pero también va a ser evidente que las cosas no podían continuar como hasta ese momento. Es decir, seguir en la línea que había proyectado Madero provocó una dictadura, ¿no? Y continuar, digamos, en la intención de seguir promulgando planes, de seguir combatiendo contra ellos, lo único que iba a provocar en el futuro inmediato iba a ser una destrucción tal de la cual no iban a poder salir pronto. Por eso, Carranza, aunque también cometió muchos errores y a lo mejor se comportó de una manera pues bastante poco decorosa, especialmente después de que ya ha triunfado, ¿verdad? Y me refiero con esto a lo que hace con Zapata, pues se le debe la visión de haber diseñado una ingeniería política que lo elevó ya a otro nivel, ¿no? Y de hecho, la lucha de facciones también, por otro lado, va a poner en la mesa todas aquellas aspiraciones que son inexcusables, es decir, no se pueden dejar de lado, y que van a aparecer a lo largo de las discusiones, que no vamos a tocar ahorita, pero que van a terminar, como digo, en un nuevo pacto político. Por eso yo toda esta conversación la he manejado en términos de pactos,
porque la Constitución no es una ley, la Constitución es un pacto político entre las diferentes entidades que lo suscriben, pero especialmente de los protagonistas que lo llevan a cabo, ¿no? Y ahora, o más bien en el siguiente programa, que hablemos justamente de lo que significa, ¿no? Estaremos ahora sí en condiciones de hablar de lo que fue verdaderamente la revolución, es decir, vamos a pasar de la fase armada, de los trancazos, ¿verdad? De las disensiones, de los dimes y diretes, pero dirimidos con las armas, a los nuevos pactos políticos que le van a dar una nueva faz a México y que de hecho se va a presentar como un modelo a seguir no solamente en América Latina, sino en la Europa que resultó después de la Primera Guerra Mundial, en donde, por cierto, México estuvo invitado a participar, pero gracias a la astucia de Carranza, no lo hizo por lo que implicaba políticamente hablando en términos de nuestras propias relaciones con Estados Unidos, ¿no? Y pero de eso vamos a hablar más sabrosamente el siguiente programa, que cae en el mero día del festejo de la Revolución, que es el día 20. ¿Qué te parece? Me parece magnífico. Y qué bueno que dejas esta introducción al tema de la próxima semana, donde pues yo creo que vas a analizar precisamente la situación de Carranza, cómo en un momento dado con la Constitución le roba banderas a Zapata, a los liberales, y aunque él no está muy de acuerdo totalmente con algunas ideas, trata de manejar las cosas a su intención, crea un Congreso Constituyente que es muy interesante analizar. Por ejemplo, yo he tenido oportunidad de leer el diario de debates del Congreso Constituyente de Querétaro de diciembre del 16, enero del 17 para la Constitución del 17, en donde ves cómo participan los ideales de aquellos que no estuvieron físicamente a lo mejor en la zona de combate, pero de combate físico, de combate militar, pero sí en la zona de combate ideológico, donde, por ejemplo, pues las ideas de los Flores Magón, del Partido Liberal Mexicano, las ideas de Otilio Montaño, las ideas de Blas Urrea, etcétera, se van a concretar en la propia Constitución. No sé si por ahí es por donde tú quieres llevar. Así es. Sí, porque resulta interesantísimo, porque de verdad, o sea, podemos hablar del fragor de las batallas, de los héroes que surgen en la revolución, de cómo se convierten en símbolos, ¿no? Hasta la actualidad, pero sobre todo del legado revolucionario que dejan. Sin embargo, es mucho más apropiado analizar, o sea, cómo México ya no fue ni el México de Madero, ni el México de Porfirio Díaz, sino era un México totalmente nuevo, ¿no? A partir de un nuevo pacto que definía las nuevas reglas del juego y que van a ser convenientemente utilizadas o transformadas, ¿no? Hasta, bueno, hasta la década de los años 30, 40, donde va a haber ya un producto muy genuino que ha llamado la atención de muchos politólogos alrededor del mundo. Magnífico. Inclusive, bueno, pues nos quedas a deber la parte correspondiente a esa idea que con la que iniciaste este día, aquello de cuándo terminó la revolución. O si es que todavía sigue montado en su caballo. Sí, y esa es una tarea muy, muy, muy buena que se llevan nuestros escuchas para que piensen si todavía hay revolución o no. Bueno, Miguel García Udelo, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Nos vemos el próximo sábado, ya 20 de noviembre. Así es, gracias. Gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel en la coordinación general de este programa, a Roberto Ríos en la dirección de grabación y a ustedes, estimadas amigas, amigos, los esperamos el próximo sábado 20 de noviembre. Muchas gracias, muy buenos días, muy feliz fin de semana.